Estamos con Rodrigo Barraza en el mundo de los cronopios para poder hablar acerca de su literatura, de las publicaciones que ha realizado en estos años. Rodrigo, muy buenos días, bienvenido al mundo de los cronopios. Hola amigo Omar, gracias por la invitación y vamos a hablar un poco de mi obra y de lo que es para mí la literatura. Así es, ¿qué hecho desencadenó en ti para dedicarte a la literatura? Viendo el proceso de la vida de uno a lo largo de estos años, pienso que han sido unos factores de motivación de mi hermano, quien yo lo veía leer pequeños libros cuando estábamos en el colegio acá en Huaraz, y en el Colegio de la Libertad específicamente. Cursaba él más o menos el cuarto, quinto año de secundaria, yo estaba un año menos, pero le veía que él siempre leía esas obritas pequeñitas de Angelín Infante, esas colecciones que salían baratísimas a $1, creo que ahora subió más, y eran probablemente incompletas, pero yo vi a mi hermano que se compraba muchos de esos libritos, tenía como una ruma de 20, 30, y yo dije, ¿por qué le gustará tanto? Y empecé a leer por ahí, me gustó, y pues creo que fue ese un primer factor, y después ya yo mismo descubrí a diversos autores, como por ejemplo Ribeiro, Maupassant, Cortázar, Chekhov, según cada periodo que yo he tenido de vida. También leí Los perros hambrientos, que me hizo llorar mucho, de Ciro Alegría, y bueno, más o menos esas motivaciones, esos sentimientos despertaron en mí el deseo de querer seguir leyendo más obras y después ser pues algún día escritor. En cuanto a las lecturas que son muy importantes para los escritores, ¿no? ¿Cuáles son estos libros de estos autores que te marcaron en tu momento de tu vida literaria? Autores que han marcado mis etapas son, por ejemplo, Maupassant. Es un autor a quien admiro mucho, me leí toda su obra, prácticamente toda su obra cuentística. Ahí se ve que es un escritor con muchas facetas, un escritor que escribe o pule todas sus historias con esa garra naturalista que siempre le ha caracterizado. Otro que me encantó fue Chekhov, su brevedad, su concisión, sus historias tan precisas, de esas narraciones rusas, ¿no?, que nos reflejan muchas situaciones sociales y psicológicas del ser humano. Y esos fueron los clásicos. De ahí pues obviamente no se escapa Vallejo, Ribeiro, algunos escritores del realismo también, y también están pues los que también motivaron una de mis obras, que fue Arthur Conan Doyle, sus cuentos completos, sus novelas, que también me leí todo, tuve el gusto de poder disfrutar de todas sus obras con Sherlock Holmes y Watson. Y también hay otras obras psicológicas como Flores para el Algernon, de Daniel Case, y también de Torcuato Luca, Los renglones torcidos de Dios. Son obras psicológicas muy buenas que han marcado de una u otra manera mi gusto por la lectura. En el proceso creativo, en el momento en que ya estás tú y la hoja en blanco, como se dice, ¿cómo se inicia esto, no? ¿Cómo se inicia la idea de escribir un cuento? ¿Cómo surge? Bueno, el arte es tan enigmático que uno mismo a veces no sabe cómo se origina, pero la certeza que se puede tener es que uno siente en su interior esa idea de transmitir algo, de plasmarla, y sobre algún hecho que puede partir de una anécdota, una vivencia, alguna historia que te han contado, y simplemente tú quieres dar tu versión de eso, poniéndole tu propio sabor, tu propia personalidad, tus propias técnicas. Y pienso que es el momento preciso, como cuando alguien plantea una pregunta a un profesor que está explicando en la pizarra. Esa pregunta puede ser maravillosa, excelente, pero si no es absuelta en ese momento,
probablemente se pierda esa curiosidad y ya ahí quede todo. En cambio, o en todo caso asemejándolo a la literatura, pienso que ese es el momento clave donde tú ves un hecho, una señal que te da la realidad, la vida, y tú tienes que plasmar eso, como encontrarte con alguien, no sé, pensar en un suceso relevante y lo empiezas a escribir, ¿no? De ahí. ¿Cómo lo vas desarrollando? Ese es el tema, ¿no? ¿Cómo lo desarrollas? ¿Cómo va creciendo la historia? Bueno, la primera parte es pues escribir todo lo que se te venga a la cabeza, todo lo que tengas allí, y te sale un primer borrador que en un primer momento crees que es lo mejor que has escrito, pero cuando lo haces leer a alguien o cuando lo vuelves a leer te das cuenta que tiene tantos errores, pero queda al menos el magma, la esencia de lo que tú quieres transmitir, y en base a eso tú puedes ir puliendo, adecuándolo a la técnica, que esa técnica pues tiene que ser algo más bien libre, una técnica no sujeta a muchos parámetros, pero sí debe tener técnica, toda historia debe tener técnica, y también los aspectos que son formales como la redacción, la coherencia, el orden lógico del texto, y eso se va pues puliendo a partir de que tú lo dejas descansar un tiempo tu texto, ¿no? Tienes que dejarlo descansar, porque si no vas a caer en egolatría literaria, de pensar que lo que yo escribí ya pues eso va a quedar, está bien, pero se tiene que pulir, ¿no? Se tiene que pulir de todas maneras. Para hablar acerca de tus libros, ¿no? Publicaste el año 2015 11 huellas bajo tus ojos, ¿no? ¿Cómo así surgió esta publicación? ¿Qué te llevó a publicar? ¿Desde cuándo ya lo estuviste preparando? Bueno, ese libro nació a partir de varios años de preparación, justo estaba la lectura de textos un poco eróticos, textos policíacos, de terror, y todo eso se combinó recordando algunas cuestiones de pensamiento y se juntó en el libro y ya pues se dio a conocer a partir de las correcciones que hice y el título también que son los 11 relatos que deberían dejar huella en el lector, en algún rastro, por eso son 11 huellas, que tiene diversos temas, ¿no? Fantásticos, algunos fantásticos, prima sobre todo ahí la cuestión que es de el tema de la fatalidad humana, la desgracia, la doble cara del ser humano. Por eso es que ahí están los dos ojos, si tú ves, en este lado este ojo es este ojo representa lo que es uno de los lados del ser humano y el otro también, sino que un lado es un lado animal y el otro es un lado más racional, ¿no? Eso representa el libro en sí, ¿no? Los dos lados que puede tener el texto. ¿Qué tiempo te demoró hacer esta publicación, unir los cuentos, la preparación, corrección? Bueno, me tomó pues un año aproximadamente corregir, y 1 año y medio supongo que habrá sido, más la impresión y todo, pero ya hace un año atrás se había estado gestando ya los borradores del texto. En esta publicación de 11 huellas bajo tus ojos, ¿no? Hay siempre la característica, ¿no? De poner un prólogo, ¿no? De hablarle acerca de tu libro, lo cual es importante, y uno de ellos es el profesor Segundo Castro, ¿no? Que hace mención a tu publicación y en la cual también señala acerca de que te lleva a una evasión o escapismo de la realidad social o referencial. Te escapas de la realidad, imaginas, no quieres involucrarte mucho en lo que sucede en nuestro espacio territorial o los problemas que se generan en nuestra sociedad. En el texto hay problemas, todos esos son problemas de un ser humano. O sea, hay delincuentes, hay violadores, hay psicópatas. Entonces yo no pienso que sea tanto escapismo. Quizá a lo que él se refiere es que yo no menciono un lugar específico con nombre propio, a eso probablemente se refiera. Bueno, a mí no me gusta mencionar los lugares pues como Huaraz, Avenida Luzuriaga, etcétera, porque pienso que la literatura abarca mucho más que eso. La literatura es más que un solo lugar,
La literatura por eso es que debe leerse una ciudad en cualquier ciudad del mundo, un psicópata en cualquier lugar del mundo. Entonces hay una serie de variantes ahí. Bueno, hay autores que utilizan el nombre exacto, todo, ¿no? Y eso yo no critico. Cada quien tiene su versión del hecho, pero tratando de recrear una ciudad, un lugar, algunos rastros hay por ahí, simplemente de que no me gusta poner eso, no, hasta ahora no lo he pensado en poner, pero eso no quiere decir que va a la realidad. Si evadiera la realidad estaría hablando de algo quizá de ciencia ficción, o hablar de otros mundos probablemente, pero yo no hablo de eso. Entonces, no tanto es escapismo, sino más bien es un afán globalizador de un mismo punto que coincidan de temas en lugares que podrían ser parecidos. Luego viene ya últimamente que has publicado el libro Espejos de Barro, ¿no? Que recientemente se ha presentado, el cual también no viene presidiendo a lo que ya has hecho anteriormente. Claro, en este caso ya prima lo que es la temática fantástica. Los relatos tienen aún rezagos del libro anterior, como son los temas cruentos, pero prima sobre todo la cuestión también que es crear literatura a partir de la misma literatura, es decir, recrear las vidas de los autores en sus últimos días de existencia a partir de su propia biografía, con datos sí reales que ellos vivieron, pero llevados a la ficción. Entonces, ahí se puede ver en El sueño de un poeta a César Vallejo en su último día en el hospital. Eso fue todo real, sino que los sucesos ya están engarzados de manera ya ficcional, y también lo que es la existencia de Gabriel García Márquez, y donde se narra un sueño dentro de otro sueño, y que determina al final cómo probablemente pudo él haber muerto. Como es ficción, es literatura, creo que está abierta la posibilidad de plantear realidades sobre otras realidades. ¿Crees que ya tu literatura se va a ir encaminando hacia lo que estás proponiendo en este segundo libro? ¿Ir cambiando? No lo sé, la literatura es muy impredecible. No quisiera caer tampoco en ser un escritor monotemático, que un siguiente libro lo lean y se den cuenta que digan, no, esto es copia del anterior o se parece mucho al anterior. Más bien pienso que debería ser un aporte diferente desde una visión, porque un escritor debe desempeñarse en diversos ámbitos, sea psicológico, social, político, de todo tipo. Entonces su obra es reflejo de lo que estamos pasando en la actualidad, o de lo que el autor está viviendo en la actualidad. Podría ser probablemente un problema, si es un problema psicológico, probablemente lo refleje en esa obra. Hay muchos autores que han escrito en ese momento tan trágico, y por eso se nota la vena así asiaga, fatídica, como por ejemplo Vallejo, sus poemas muy tristes por la situación que pasó, influidos probablemente por ello. Entonces depende, ¿no? Yo escribo sobre muchas cuestiones, no estoy pensando, ya mi libro tiene que tener este tema sí o sí, si no, no lo publico. Es más que eso, para mí es lo que ya creo que puede darse a conocer a un público a partir de lo que yo he escrito, y no necesariamente implica que sea un tema que ya he tratado. Claro que sí, siempre van a estar algunos por ahí rezagos, como digo, que son quizá obsesiones, son anhelos que un escritor siempre mantiene y que lo transmite a sus lectores. Ya para finalizar, Rodrigo, y agradecerte por la entrevista, estamos enmarcados dentro de una literatura, ¿no? Una literatura guaracina, un territorio, ¿no? ¿Tú cómo ves este proceso que se ha ido generando en estos 10 años, ¿no? De nuestra literatura guaracina, y cómo crees que va a ir surgiendo más adelante? Creo que ahí hay un papel importante de los medios de comunicación, de las instituciones educativas, de los docentes que deberían impulsar más la lectura, sobre todo de autores que recién están surgiendo, y que ese mantenimiento de ellos, de su carrera, si es que en verdad lo tratan como una profesión, un oficio real,
yo pienso que sí merece la pena que se les apoye, y bueno, ahí se verá pues qué autores van a permanecer, quiénes no. No juzgo a los autores que se toman 5 a 10 años para publicar un siguiente libro, pero debe haber un compromiso constante con la escritura, con la publicación de obras, y que debe ser periódicamente al menos. Siempre debe estar dando a conocer algo nuevo ese autor, en ferias, no sé, puede ser también incluso inmiscuirse en artículos académicos, etcétera, o labor educativa. Entonces todo eso tiene que ver mucho, y en Huaraz hay bastantes autores que ya están empezando a surgir y que felizmente ya se está dando a conocer con nuevas obras, ¿no? Nosotros, hay nuevas generaciones de autores que se van a sumar poco a poco a esta ebullición editorial, y dentro de toda esa ebullición editorial pienso que hay tamices para poder seleccionar, y los lectores finalmente seleccionarán lo que creen que es bueno según el aporte del autor, y sobre todo quitándonos un poco el aspecto de lo que son los escritores canónicos, que ya siempre son mencionados, siempre están mentados en todo lugar, y que debería hacerse un poco el espacio a los escritores regionales, locales, que también tienen algo que dar. No olvidemos que ellos alguna vez fueron también jóvenes que tenían ese deseo de crecer, de ser autores reconocidos, y que los apoyaron en algún momento, y ahora recién el tiempo les ha dado la razón. Entonces, acá en Huaraz también creo que es una cantera de muchos autores nuevos, y que cada uno de ellos va a darnos su visión del mundo según los tiempos. Para finalizar ya, ¿cuál es tu opinión acerca de estas vertientes, ¿no?, que se señalan, urbana, andina? ¿Cómo tú analizas y tú dónde te ubicarías, si es que hubiese la posibilidad de decirlo, ¿no? Bueno, el papel del crítico es tamizar, el papel del crítico es ponernos encasillarnos en cierta medida, con las influencias de autores anteriores, ¿no? Como cuando alguien lee un cuento de un autor y dice, ya este autor se parece a Colchado, seguidor de Colchado, que no necesariamente implique eso, porque me parece un poco discriminador en cierta medida. Pienso que cada autor tiene su propio aporte autónomo, al margen de la influencia que haya tenido, ¿no? Y que sí, la crítica es importante también, porque da cierta valoración de las obras a lo largo del tiempo, y eso se va consolidando. Además, no olvidemos que el papel que las obras literarias juegan es también junto con la del lector, de comentarlas, recomendarlas, y eso afianza mucho la calidad de una obra. Y el crítico simplemente utiliza esos criterios en base a teorías críticas, y lo somete a ese análisis. Y pienso que sí es importante que las obras que nosotros damos, de todas maneras, pueden ser utilizadas en diversos contextos según la temática que se haya utilizado. Voy a leer Viaje a la ciudad de los espejos, del libro Espejos de Barro. Cuando Gabo concluyó su historia, notó que no había errores en la redacción. Estaba solo y tranquilo. Sonrió satisfecho, porque ese era el final que esperaba: viajar a la ciudad de los espejos y quedarse con los suyos. Tecleó el punto final. Una rosa y una mariposa amarilla se dibujaban en el papel. Aspiró el aroma, cerró los ojos. No se percató de las gotas que brotaban de las hojas y que lentamente fueron acrecentándose hasta introducirse por su nariz, por sus ojos, por sus oídos. Era una serpiente hecha de agua que lo convirtió en la misma sustancia. El caudal aumentó, salió por la rendija de la puerta, salió de la casa, cruzó por avenidas, calles, jirones, librerías, colegios, bibliotecas. Recorrió todo el mundo. El río Gao parecía inalcanzable y cada vez más caudaloso. Llegó a una plantación de banano. Un tornado se acercaba. Allí se detuvo, cerca del letrero de la ciudad
y avanzó al encuentro del coloso. A los pocos minutos sintió que levitaba. Ascendió en forma circular, más feliz que nunca. Ahora le tocaba aprovechar la segunda oportunidad que se le daba. Ya estaba decidido. Así lo supo desde niño. Quemaría sus horas en crear historias para hacer más felices a sus lectores de siempre, que le esperarían con los brazos abiertos y con unas alas enormes. Pero primero necesitaba algo. Mijo, por fin llegaste. Te extrañé mucho. Te estaba esperando. Ven, te contaré una historia jamás escrita.